Le presentamos A través de la Biblia. Nuestro estudio nos lleva hoy al pequeño libro de Abdías, que tiene un gran mensaje. Este es un ejemplo de la bomba atómica que está en la Biblia, porque en una cosa tan pequeña se tiene un mensaje tan potente. Abdías es uno de los profetas de los cuales no conocemos absolutamente nada. Lo único que sabemos es que él escribió esta profecía. Hay en realidad 4 profetas que están en el anonimato, de los cuales no sabemos nada. Los otros 3 son Habacuc, Ageo y Malaquías. Abdías es como un escritor fantasma. Él está allí, pero nosotros no le conocemos. Él vivió conforme a su nombre, digamos de paso, porque su nombre significa siervo de Jehová. Y amigo oyente, un siervo no se jacta de su genealogía. Él no se coloca en primer plano. Él tiene que demostrar por lo que hace que puede justificar su lugar de siervo. Lo que encontramos aquí en el libro de Abdías es muy similar a lo que hallamos en el Evangelio de Marcos. El Evangelio según San Marcos presenta a Cristo como el siervo de Jehová. El carácter de nuestro Señor está allí. Y en el Evangelio según San Marcos no existe ninguna genealogía, porque eso no hace falta para un siervo. El Evangelio de Marcos es el Evangelio de acción. La pregunta ¿es él capaz de hacer lo que dice que puede hacer? Así es que Abdías es sencillamente un profeta que escribió una de las grandes profecías de las Escrituras. Uno de los grandes inconvenientes o dificultades con Abdías siempre ha sido dónde ubicarlo en la historia de la nación de Israel. Y hablando honradamente, hay gran dificultad en este punto en particular. Hay algunos que mencionan una fecha tan temprana como el año 887 a.C. Eso lo ubicaría él en la época del reinado de la sanguinaria Atalía. Eso se menciona allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículos 16 al 26, y no vamos a leer ese pasaje ahora. Ahora, el Dr. Posey ubicó a Abdías durante el reinado de Josafat, y eso lo podemos encontrar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 7. El Dr. Posey hizo también esta declaración con respecto a Abdías. La voluntad de Dios es que su nombre solo y su breve profecía sean conocidas para el mundo. En realidad su nombre era muy común en aquel día como lo es el nombre de Juan hoy. Y porque se menciona en el segundo libro de Crónicas capítulo 7 versículo 7, no quiere decir que el Abdías mencionado allí es el que tenemos aquí. Ahora, Canon Farra menciona la fecha como el año 587 antes de Cristo. Y el Dr. Moorhead está de acuerdo con esto, y sugiere que Abdías era probablemente contemporáneo con Jeremías. Y todo esto gira alrededor de lo que se dice en el versículo 11. Leamos lo que dice el versículo 11 de este libro de Abdías. El día que estando tú delante, llevaban a extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Esto querría decir que eso o es histórico o es profético. Y la interpretación es por supuesto la de aceptar la historia, y eso nos daría esa fecha posterior que mencionamos. Lo más probable es que haya sido escrito después de la cautividad en Babilonia. Fue escrito en esa época en particular durante el tiempo de Jeremías. Así es que esa fecha temprana que hemos dado, según nos concierne a nosotros, no se debe tomar en cuenta. Él va a hablar aquí del pequeño reino de Edom. Ahora, la clave de este libro la encontramos en el versículo 6, donde dice, «Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú. Sus tesoros escondidos fueron buscados». El bosquejo que tenemos de este libro es el siguiente. En los primeros 16 versículos, y solo hay un capítulo, el tema es Edom y su destrucción. Aquí tenemos la acusación contra Edom, el crimen de Edom y la catástrofe que sobrevino a Edom. Luego, en los versículos 17 al 21, encontramos a Israel, y esa es la restauración. La condición de Israel se ve en el versículo 17, el llamamiento de Israel en el versículo 18, la consumación de todas las cosas la encontramos en los versículos 19 al 21. Con esto tenemos un breve bosquejo de este libro. Este libro comienza con una visión de Abdías. En el versículo 1 leemos, «Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones.
Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Esta es la visión de Abdías. Nuevamente alguien quizá diga o pregunte, bueno, ¿y quién es Abdías? Pues no lo sabemos. Y esperamos que usted no divulgue esto, amigo oyente, porque algunas personas piensan que lo sabemos, y la verdad es que no sabemos quién es. Lo interesante de todo esto es que se ha escrito muchos libros en cuanto a Abdías, y nadie parece saber quién es él, o quién fue él. Así es que no nos molesta el unirnos a este grupo tan ilustre de aquellos que no saben quién es Abdías, y tenemos que contestar esa pregunta honradamente. Ahora, como ya hemos indicado, su nombre era un nombre bastante común, o lo era en esa época en Israel. Es algo similar a lo que es Abdulá hoy en los países árabes, y Abdulá también significa siervo de Dios. Así es que Abdulá y Abdías son dos nombres muy comunes entre esa gente de esa zona. Pero de Abdías, personalmente, no sabemos nada. Ahora, ante nosotros tenemos un libro que muchas personas consideran algo que ni siquiera vale la pena tocar, y que si este libro se cayera de la Biblia, que uno no perdería mucho. Pero nosotros, amigo oyente, opinamos honestamente que sí perderíamos mucho. Parece tratar con aquello que está en el pasado, y sin embargo, tiene un mensaje para nosotros en el presente. Lo que tenemos aquí no son cenizas ya frías, sino que tenemos una lava candente. Tiene un mensaje para usted y para mí hoy. Abdías nos dice que inmediatamente él explica todo al mismo comienzo del libro. Como ya hemos visto, comienza diciendo visión de Abdías. Pero luego él dice, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Y ahora vamos a tener que hacer otra pregunta. ¿Quién es Edom? ¿De quién estamos hablando? Bueno, encontramos en el versículo 6, el cual leímos hace algunos momentos, y dijimos que era el versículo clave, y encontramos allí lo siguiente. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Nosotros consideramos esto como la clave del libro. Si vamos a ver algo en cuanto a Edom, entonces vamos a tener que buscar algo en cuanto a Esaú. Ahora, ¿quién era Esaú? Porque dice algo bastante interesante en cuanto a esto en el libro de Génesis, capítulo 36, versículo 1. Allí leemos, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Así es que esta nación de Edom viene de Esaú, de la misma manera que la nación de Israel viene de Jacob. Notemos ahora otra declaración en los versículos 8 y 9 de ese capítulo 36 de Génesis. Dice allí, y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Pensamos que cuando Moisés escribió eso, él no sabía que el Espíritu de Dios estaba haciendo que él pusiera énfasis en eso con cierto propósito. Porque ahora cuando nosotros llegamos al libro de Abdías, también al libro de Malaquías, queremos saber quién es Edom. Pues bien, Esaú es Edom. La nación de Edom vino de Esaú, y Edom es Esaú. Los edomitas son aquellos descendientes de Esaú. Y ahora tenemos ante nosotros la historia de Esaú y Jacob. Es bastante interesante también. Estos eran hermanos mellizos, los hijos de Isaac y Rebeca. Ellos no eran mellizos idénticos, sino que en realidad eran opuestos. Y podemos notar lo que nos dice Génesis capítulo 25, versículos 22 y 23. Leamos. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ahora estas 2 personas, estos 2 niños luchando uno contra el otro, en primer lugar debemos decir que fue algo que tuvo lugar en la vida real. Encontramos que estos 2 jóvenes mellizos, uno era la clase de persona que siempre gustaba estar a la intemperie, y nos estamos refiriendo a Esaú, el cazador. El otro, Jacob, era alguien que estaba siempre junto a su madre. Él era el hijo de mamá, y estaban muy aparte el uno del otro. Pero lo interesante es que Jacob tenía discernimiento espiritual, en cambio, Esaú no lo tenía. Esaú era un hombre de la carne, a él no le interesaba su primogenitura. Él estaba dispuesto a vender eso por un guisado de lentejas. Y no era que tuviera tanta hambre que estuviera a punto de perecer, y que no hubiera ninguna otra cosa que comer en la casa de Abraham. Había bastante que comer allí,
pero él podía oler esa comida que preparaba su hermano, así es que no tuvo en cuenta su primogenitura y estaba dispuesto a cambiarla por un plato de lentejas. Y fue algo que en realidad él no tenía. Él sencillamente tenía hambre, y fue un deseo del momento, era un deseo de la carne, y estuvo dispuesto a cambiar esa herencia espiritual por la comida. Amigo oyente, aquí tenemos un cuadro de los creyentes en el día de hoy, porque esta es una ilustración de una gran verdad para usted y para mí. Amigo oyente, un creyente tiene dos naturalezas en sí mismo, y éstas están luchando la una contra la otra. El apóstol Pablo señala eso en su epístola a los Gálatas capítulo 5 versículo 17. Él dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Estas son las dos naturalezas del creyente, la nueva naturaleza y la vieja naturaleza. Están opuestas la una contra la otra. Y Esaú aquí representa la carne, mientras que Jacob representa el espíritu. Y si usted sigue la historia de este joven Esaú, puede leer allá en Génesis capítulo 25, versículo 30, lo siguiente. Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Ahora, Edom significa rojo, o quemado al sol, tostado. Y en los versículos 31 al 34 de este mismo capítulo 25 de Génesis, leemos, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Como ya hemos dicho, Edom significa rojo, rojo y velloso, es decir, una persona que se ha quemado al sol. Cuando uno pasa mucho tiempo expuesto a los rayos solares, queda tostado por el sol. Es que la piel es capaz de absorber todos los rayos de la luz, con excepción de los rayos que lo hacen rojo. Es muy interesante notar que una persona así en las Escrituras es el hombre que no puede absorber la luz del cielo y lo quema. Amigo oyente, la luz del cielo o le salva a usted o le quemará. Hará una o la otra cosa. Usted o la absorberá o será quemado por ella. Esto siempre es cierto. Ahora esta es la historia de Esaú. Un hombre que era lo opuesto a Jacob, quien llegó a ser Israel, el príncipe de Dios. Esaú representa la carne y él llegó a ser Edom. Israel, por su parte, representa el espíritu. Hemos visto a Esaú en el primer libro del Antiguo Testamento. Pasemos ahora al último libro del Antiguo Testamento y conozcamos este lenguaje un poco extraño allá en Malaquías, capítulo 1, versículo 2, y la primera parte del versículo 3, donde dice, Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Ahora ese es un lenguaje bastante extraño, ¿no le parece? Dios dice en el último libro del Antiguo Testamento, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Esto presenta inmediatamente un problema. En cierta ocasión un estudiante se dirigió al Dr. Griffith Thomas y le dijo, Dr. Thomas, yo estoy teniendo problemas con esa declaración en el libro de Malaquías. Yo no puedo comprender por qué Dios dice que Él aborrece a Esaú. Y el Dr. Thomas respondió, joven, yo también estoy teniendo problemas con ese versículo, pero mi problema es un poco diferente al suyo. Yo no puedo comprender por qué Él dijo que amaba a Jacob. Puedo comprender por qué Él aborrecía a Esaú, pero no puedo comprender por qué Él amaba a Jacob. Lo que le da importancia a ese pequeño libro de Abdías, amigo oyente, es que es el primer lugar en la palabra de Dios donde usted tiene una explicación del por qué Dios aborrecía a Esaú. Y nuevamente tenemos que ver lo que nos dice este versículo clave aquí en Abdías, que es el versículo 6. Dice, ¿cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. El gran erudito hebreo, Ginsberg, lo traduce de la siguiente manera. ¿Cómo fueron totalmente descubiertas las cosas de Esaú? Es decir que en este pequeño libro de Abdías se nos presenta esto abierto ante nosotros por primera vez. Edom o Esaú
Es decir, Abdías coloca un microscopio sobre Esaú, y cuando uno mira a través de ese microscopio, puede ver a Edom. Abdías no solo enfoca el microscopio sobre él, sino que Abdías es el microscopio de Dios. Y usted puede acercarse y mirar a través de ese microscopio. ¿Quiere hacerlo? ¿Qué es lo que ve? Una de las cosas que se puede ver es que Esaú es aumentado. Y eso se ha convertido en una nación de 250,000 pequeños Esaú. Y eso es Edom. Usted puede llevar una pequeña foto a un fotógrafo y él puede ampliar esa foto. Pues bien, Abdías ha ampliado ese cuadro de Esaú. Usted infla un neumático para encontrar una pequeña pinchadura en él. No la podría encontrar si no inflara ese neumático. Bueno, es así como Abdías presenta a Esaú inflado para que usted pueda apreciar dónde se encuentra la falla en su vida. Usted no la va a encontrar en el libro de Génesis. Usted puede ver por qué Dios dijo que aborrecía a Esaú. Amigo oyente, lo que al comienzo era nada más que una pequeña herida debajo de la piel, es ahora un cáncer violento. Lo que antes era pequeño en Esaú, ahora ha sido ampliado 100,000 veces en la nación. Es interesante notar que Dios no dijo al comienzo que Él aborrecía a Esaú. Él tuvo que esperar hasta que se convirtió en una nación y entonces pudo revelar esto que causó en él que aborreciera a Esaú. No tenemos tiempo de hacerlo hoy, pero en nuestro próximo programa queremos llegar a observar bajo el microscopio de Dios, lo que Abdías colocará delante de nosotros y vamos a poder apreciar por qué Dios aborrecía a Esaú. Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha concluido. Dios mediante retornaremos en nuestro próximo programa para la continuación de este estudio sobre el libro de Abdías. Mientras tanto, le sugerimos leer este único capítulo para estar más familiarizado con lo que estudiaremos en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor derrame en usted sus ricas bendiciones. Al regresar hoy a este pequeño libro de Abdías, recordamos que en nuestro programa anterior concluimos nuestro estudio observando lo que decía el último libro del Antiguo Testamento, leyendo allá en el libro de Malaquías una declaración que nos pareció bastante extraña. Dice: «Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí». Una de las cosas que debemos notar y dejar establecida firmemente en nuestras mentes es que Dios no dijo eso cuando estos jóvenes eran muchachos. Tampoco lo dijo cuando ellos llegaron a ser hombres y cuando ambos fallaron o fracasaron miserablemente. Uno de ellos, Esaú, despreció su primogenitura. El otro, Jacob, tenía debajo de esa cubierta de ingenio, de habilidad y de esa falta de honradez, tenía un deseo por las cosas de Dios. Él trató de obtener la primogenitura de manera equivocada, aquello que Dios ya le había prometido y lo cual llegó a su posesión en forma correcta. Y antes que él pudiera llegar a ser no Jacob, sino Israel, Dios tuvo que quebrantarle. Dios quebró su pierna para poder llegar a él, y este hombre tuvo que cojear por el resto de su vida. Y luego lo encontramos en Egipto, apoyándose en su bastón, en el cual se había apoyado por tantos años, porque Dios finalmente llegó a ese hombre y pudo traerle a sí mismo. Dios nunca dijo que él aborrecía a Esaú, ni tampoco dijo que amaba a Jacob. Hasta cuando llegamos al último libro del Antiguo Testamento, uno de ellos es una nación de varios millones de personas, y el otro ya era una nación del mismo tamaño. Usted podrá notar, amigo oyente, que Israel ha sido usado poderosamente por Dios a través de los siglos hasta ese punto. En la historia de la nación se destacaron hombres como Moisés, Josué, Samuel, David, Ezequías, y luego Nehemías, Esdras y muchos más. Pero Esaú, la nación que procedió de él, llegó a ser una nación atea, que le dio la espalda a Dios. ¿Pero qué fue lo que provocó que Dios le aborreciera y que aborreciera a esta nación? Concluimos nuestro programa anterior colocando a Esaú bajo el microscopio. Y cuando usted coloca algo debajo de un microscopio, esto aumenta su tamaño. En lugar de tener a un hombre, usted tiene ahora una nación, y Esaú ha sido aumentado a una gran nación. Y ahora podemos apreciar el defecto. Uno puede comenzar a ver aquello que es el verdadero problema. En el día de hoy, si una persona enferma de cáncer, los médicos toman una pequeña porción de la parte afectada y la colocan bajo el microscopio. Uno no puede verlo así a simple vista, pero cuando coloca eso bajo el microscopio, se puede apreciar todo lo que es la enfermedad. Y aquí podemos echar una mirada a este hombre Esaú. Esaú es Edom. Eso fue repetido 3 veces allá en el libro de Génesis.
Ahora estamos observando a Esaú, pero vemos a Edom. Podemos ver esta gran nación. Ahora, ¿cuál fue el pecado de ellos? Bueno, leamos ahora el versículo 2 de este libro de Abdías. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. Esta nación, porque ellos eran una gran nación, como vamos a poder apreciar dentro de unos instantes, esta gente había sido abatida, o está por ser abatida. Creemos que esa es una profecía que mira hacia el futuro, pero desde el punto en que nos encontramos hoy, podemos ver que ya ha sido cumplida. Ahora queremos observar esto. ¿Qué fue eso? El versículo 3 nos dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? ¿Qué fue lo que Dios dijo que era la razón para su aborrecimiento? Bueno, fue la soberbia, el orgullo. Estamos seguros que en el momento en que decimos esto, muchos de nuestros oyentes quizá hayan quedado un poco desanimados. Y quizá digan, bueno, ¿y eso es todo? No lo comprendo. El orgullo no es algo tan malo, ¿verdad? Bueno, amigo oyente, permítanos mostrarle cómo en el día de hoy algunas cosas han quedado fuera de proporción. Supongamos que digamos que conocemos a cierto creyente que está bebiendo demasiado y quisiéramos pedirle su consejo en cuanto a qué es lo que debe hacer con él la iglesia a la cual él pertenece. Estamos seguros que la mayoría de los oyentes diría que debería ser disciplinado y que no debería pertenecer a la membresía de la iglesia. Y si usted dice eso, estamos de acuerdo con usted. Ahora supongamos que le dijéramos que un oficial de cierta iglesia fue atrapado por la policía el otro día robando un supermercado. Él es un ladrón. Y entonces nosotros le preguntamos, ¿qué piensa usted que la iglesia a la cual él pertenece debiera hacer con él? Y usted quizá diría, bueno, estamos seguros que él debería ser sacado de la membresía de la iglesia, que debería ser disciplinado. Y si usted dice eso, entonces estamos de acuerdo con usted. Ahora, supongamos que nosotros le decimos que conocemos a un miembro de cierta iglesia que estaba lleno de soberbia y orgullo, una de las personas más orgullosas que hemos conocido. Y le preguntamos a usted, amigo oyente, ¿qué piensa usted que la iglesia debiera hacer con él? Nos atrevemos a decir que ninguno sugeriría que debiera ser expulsado de la iglesia. De seguro que la mayoría de los oyentes demostraría cierta ternura, cierta compasión y diría, bueno, yo pienso que el pastor debería conversar con esa persona. Alguien debería decirle a él que está equivocado en tener orgullo, pero no es un pecado tan malo después de todo. Eso no se demuestra muy fácilmente. Él no se está emborrachando, no está robando, ni está mintiendo. ¿Le sorprendería a usted, amigo oyente, si le dijéramos que ante los ojos de Dios, el orgullo, la soberbia, es peor pecado que el embriagarse? La Biblia tiene mucho que decir en cuanto a la embriaguez. Hemos estado pensando mucho en cuanto a esto, no solo en referencia a la condición del día presente, sino en cuanto a aquello que hizo caer a la nación de Israel. Dios dijo que fue a causa de su embriaguez que ellos fueron derribados. Eso fue lo que provocó la caída de Babilonia, lo que provocó la caída de Alejandro Magno, lo mismo que sucedió con Roma y con muchas de las grandes naciones, y puede que ocurra lo mismo con nuestras propias naciones. Pero amigo oyente, debemos decirle que delante de Dios, el orgullo es peor que eso. Esto, a propósito, es algo que llega hasta donde nosotros vivimos y nos toca muy de cerca. Esto es algo muy importante porque es el punto de contacto de su vida y la mía que se encuentran con Dios. Nosotros tenemos aquí la perspectiva correcta. Permítanos decirle, amigo oyente, que el orgullo es el pecado de los pecados. Es el peor de todos los pecados. Es algo que la Escritura condena sobre todo lo demás. Vamos a mencionar algunas citas bíblicas en cuanto a esto. Dios dice que Él aborrece el orgullo, la soberbia. Y si eso es lo que ha atacado más a Edom, Dios puede decir, a Esaú aborrecí a causa de la soberbia. No estamos diciendo que es un pecado imperdonable, pero debemos decir que si hubiera algo que es imperdonable, este pecado podría serlo ciertamente. Notemos lo que dice el escritor de los Proverbios allá en el capítulo 6, versículos 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma. Número 1, los ojos altivos. Número 2, la lengua mentirosa. Número 3, las manos derramadoras de sangre inocente. Número 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Número 5, los pies presurosos para correr al mal. Número 6, el testigo falso que habla mentiras.
Y número 7, el que siembra discordia entre hermanos. ¿Y se fijó usted cuál es el número 1 en este desfile de cosas que Dios aborrece? Dice, los ojos altivos. Cuando un hombre o una mujer entra a la iglesia y mira a un santo pobre que se encuentra en ese lugar, y que ellos saben que él ha cometido algún pecado, si ese hombre o esa mujer que entra levanta la cabeza con aire despectivo y mira hacia otro lado, eso ante los ojos de Dios, amigo oyente, es peor que embriagarse. Y eso no quiere decir que Dios esté dando su aprobación a la embriaguez. Esto quiere decir que la embriaguez es algo malo, pero que hay algo que es mucho peor que eso. Y eso no es todo lo que Dios dice. En Santiago capítulo 4, versículo 6 leemos, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Él siempre está del lado del humilde. Como hemos visto, Dios siempre aborrece los ojos del altivo. Y Él dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. Allá en Proverbios 8:13. Juan nos dice en su primera epístola, capítulo 2, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿De dónde viene el orgullo? Si hay algo que venga del diablo, es el orgullo. Hay muchos santos en las iglesias hoy que tienen orgullo de su raza, orgullo de su rostro y orgullo de la gracia. Hasta hay quienes son orgullosos de haber sido salvados por gracia. Eso no debería hacerle orgulloso a usted, amigo oyente. Eso es algo de lo cual no nos debemos jactar. Es algo por lo cual deberíamos glorificar a Dios, pero debería hacernos humildes. ¿No le da vergüenza a usted, amigo oyente, que haya tenido que ser salvo por gracia porque usted es un pecador tan miserable? Me hubiera gustado tener algo que ofrecerle a Dios por la salvación que me ha dado, pero no tengo nada. Por tanto, tengo que ser salvo por gracia, y ni siquiera puedo jactarme de eso. Hay muchos hoy que se están jactando del hecho de que han sido pecadores. Dios les da gracia a los humildes. Se nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué clase de sentir es ese? Es la humildad. Él dijo, soy manso y humilde, y por esa razón, llevad mi yugo sobre vosotros. Y ese, después de todo, fue el pecado de Satanás, el orgullo. Creemos que eso es lo que hoy ha destruido el testimonio de muchos creyentes y los ha hecho muy inefectivos para Dios. Lo que ellos hacen es algo para jactarse, y lo que están construyendo es nada más que algo de paja. No están construyendo en el cimiento de Cristo, que es oro, plata y piedras preciosas. El orgullo, la soberbia, han derribado a muchos santos para la cuenta de 10, como en el boxeo. El orgullo es aquello que ha hecho que muchos santos caigan hoy. Eso fue lo que hizo caer a Satanás. Él decía, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y seré semejante al Altísimo. Eso fue lo que le sucedió a Nabucodonosor. En Daniel capítulo 4, versículo 30 leemos, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Y qué fue lo que le sucedió? Bueno, los versículos 31 y 32 de ese capítulo 4 de Daniel dicen, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Aparentemente, eso no es un accidente, amigo oyente. Los psicólogos del día de hoy llamarían a eso histeria, que le llevó a una forma de amnesia, provocando que ese hombre no supiera dónde estaba, y entonces actuaba como un animal del campo. ¿Por qué? Porque cuando un hombre se eleva por el orgullo, no es elevado, sino que baja al nivel de los animales. Y ese es el cuadro de él. Y Dios degradó a ese hombre, lo bajó al nivel de las bestias del campo. Ahora, ¿qué es el orgullo? ¿Cuál es la definición de orgullo? Permítanos darle una definición. Creemos que es una forma de enajenación. Pero el orgullo es esto. El orgullo del corazón es una actitud de la vida que declara su habilidad de vivir sin Dios. Así es que encontramos aquí el orgullo del corazón que levantó o elevó a esta nación de Edom. Y como Esaú, quien despreció su primogenitura, con la cual compró un plato de lentejas, aún en el hogar de Abraham, donde había suficiente para comer, él gustó más de ese plato de lentejas que de su propia primogenitura. A él no le importaba a Dios para nada. Y cuando él despreció esa primogenitura, él despreció a Dios.
Y ahora Esaú se ha convertido en una gran nación, y aquí tenemos a una nación que declara su habilidad de vivir sin Dios. Y el versículo 3 de Abdías nos dice, «La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra?». Él vivía en un lugar muy singular, por cierto. En realidad, vivía en ese paso de la montaña rocosa de la ciudad de Petra, labrada en la roca. Aún existe en el día de hoy y se puede ver. Hay muchas personas que van a visitar ese lugar, esa ciudad de Petra, enclavada en la roca, y muchos se sorprenden del tamaño de la ciudad. Una ciudad que ya está lista, una ciudad que se encuentra aquí en el presente, enclavada en la roca misma. La entrada a la ciudad está protegida por un lugar muy angosto que se llama el Cid, donde un jinete y su caballo pueden pasar con un poco de dificultad. Era una ciudad que se podía defender muy fácilmente. Era una ciudad que se había convertido en un lugar donde las naciones del mundo depositaban su dinero porque allí estaba seguro. Era como un gran banco. Las naciones del mundo, muchas de ellas depositaban allí grandes cantidades de oro y de plata porque pensaban que esa ciudad no podía ser conquistada. La gente allí moraba entre la roca. Estaban viviendo en esos grandes edificios que habían sido labrados en la misma roca. Estaban labrados en las laderas de un gran cañón y estaban seguros allí. Por lo menos ellos pensaban que estaban seguros en ese lugar. Firmaron, por así decirlo, una declaración de independencia. Tenían una seguridad falsa allí. Ellos habían cortado toda relación que pudieran tener con Dios, aun si no lo hubieran tenido mucho antes. Se apartaron completamente del gobierno de Dios, se rebelaron contra Él. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Dios en un caso como este? Bueno, observemos lo que dice el siguiente versículo, el versículo 4. «Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová». Aunque ellos se remontaran como águilas, y el águila es el símbolo de la deidad, ellos iban a derrocar a Dios como Satanás trató de hacer, y ellos iban a hacer la misma cosa, ser la misma deidad. Ellos iban a encargarse de los asuntos que Dios, se suponía, tenía que encargarse. ¿Y cuántas personas hoy, amigo oyente, están tratando de vivir sus vidas como si fueran dioses? Esta gente dice que no necesita a Dios, que pueden vivir sin Él. Lo interesante de todo esto, amigo oyente, es que en la forma en que Dios nos ha hecho, no nos ha colocado un timón por ninguna parte. ¿Y sabe por qué? Porque Él quiere guiar nuestras vidas. Él quiere que nos acerquemos a Él para obtener la salvación primero que todo. Luego, Él quiere hacerse cargo de nuestras vidas. Y cuando usted y yo nos guiamos a nosotros mismos, ocupamos el lugar de Dios. Es como si nosotros tomáramos el timón de nuestra nave, nos colocamos en el lugar del capitán de nuestro barco o de nuestro avión y pasamos a través del agua o el aire como nos gusta a nosotros. Amigo oyente, este es el orgullo, y cualquiera que llegue a esa decisión está cometiendo un pecado si continúa en eso. Y eso es fatal, porque indica que van a ir a una eternidad de perdición. Queremos que usted observe bien el punto. Le invitamos a que se acerque y observe bien en el microscopio. Edom ahora es la encarnación de Esaú. Allí está Esaú. ¿Qué ve ahora usted? Usted ve a un animal humano, y aquí lo tenemos en su expresión máxima, y es algo terrible, por cierto. La doctrina de la evolución hoy se enseña como si fuera un hecho de la ciencia, y eso lo consideramos nosotros como el engaño más grande del siglo XX, y opinamos que hay muchos hombres destacados que están comenzando a apartarse de eso. Esta doctrina es aceptada por la persona común como si fuera la verdad, pero hay algunos científicos destacados en los cuales podemos poner nuestra confianza y que lamentablemente son ignorados por muchos. Por ejemplo, podemos citar al Dr. Edwin Conklin, un biólogo. Él dice que la probabilidad de que la vida se hubiera originado en un accidente se puede comparar a la probabilidad de que un diccionario haya sido el resultado de una explosión en una imprenta. Y hay muchos científicos que están de acuerdo con él. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy en nuestro recorrido por este pequeño libro de Abdías. Dios mediante, continuaremos en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea el resto de este libro de Abdías, que la presencia de Dios en su vida le fortalezca día a día, es nuestra ferviente oración. En el programa de hoy quisiéramos tomar unos pocos momentos antes de volver al texto que estamos estudiando para observar lo que Abdías está diciendo y su efecto en nosotros. Debido a que hemos llegado al factor más importante y sutil que está corroyendo la calidad de vida humana en nuestra cultura contemporánea,
necesitamos detenernos por un momento para ver sus consecuencias en nuestras vidas, tanto privadas como públicas. Abdías pone el microscopio sobre la humanidad, y vemos la enfermedad que está destruyendo al hombre moderno. Estos gérmenes son tan pequeños que escapan a nuestra atención y los ignoramos. El orgullo es el germen y el virus que es más mortífero que el cáncer o el SIDA. Permítanos definir el orgullo una vez más, según Abdías. Es una actitud de una vida que declara su habilidad para vivir sin Dios. Es una presunción, una vanidad. Y el Nuevo Testamento lo confirma. Juan, en su primera epístola, capítulo 2, versículo 15, dice: «No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre». Podemos ver entonces que el pequeño libro de Abdías es confirmado. Ahora hemos visto que en realidad este es el gran pecado en nuestros países. Puede que esto le parezca extraño, amigo oyente, pero el humanismo se ha estado enseñando en nuestras escuelas y universidades por años. Y el humanismo dice que el hombre es autosuficiente, que necesita ser libre para expresarse, que no necesita disciplinas ni cadenas que impidan su progreso hacia adelante y hacia arriba. Él no necesita a Dios. Dios fue llevado al borde de su universo y echado fuera y se le cerró la puerta en la cara. Y ese es el mundo al cual usted y yo vinimos hace muchos años. Y uno encuentra a hombres como Heinrich Heine, quien dice: «Yo no soy un niño, yo no quiero más un Padre Celestial». Otro de ellos, James Martineau, dice: «Le pedimos a Comte que levante el velo del lugar santísimo y nos muestre el objeto perfecto de adoración. Él produce un espejo y nos muestra a nosotros mismos». Y en nuestra época, hace ya varios años, un psicólogo cristiano dio este consejo: «Cuando usted se levante por la mañana, vaya al espejo y mire a la persona que está allí y dígale: yo te amo». Amigo oyente, no podemos imaginarnos algo que sea más humanista que eso. Y ciertamente eso no es lo que la palabra de Dios tiene que decir. Pero note usted que la vanagloria de la vida nos ha afectado individual y nacionalmente. Individualmente ha llevado al escepticismo, al cinismo, al ateísmo, a la insolencia y al pesimismo. Se ha levantado toda restricción, se ha aceptado la nueva moralidad. El egoísmo y la vanidad son evidentes hoy. Ahora, ¿qué ha sucedido? Bueno, esta crasa inmoralidad ha llevado en realidad al pesimismo, y ese pesimismo ha llevado al suicidio. Y hoy el suicidio está al nivel de epidemia en muchos países. La calidad de vida se ha deteriorado. El ruido de la música se ha vuelto más fuerte. El baile es más frenético y loco. La confusión y el desespero son el resultado final. Y el rayo de luz se proyecta ahora sobre la así llamada gente hermosa, los artistas de Hollywood. Muchos de ellos ya no están en este mundo, pero hay libros que muestran cuán torcidas y confusas eran sus vidas verdaderamente. Permítanos decirle, amigo oyente, que el orgullo ha traído todo esto. Y luego, nacionalmente, muchos de nosotros pensábamos que nuestros gobiernos eran sólidos, estables y permanentes. Hemos dirigido nuestra mirada hacia el gobierno para que resuelva nuestros problemas. Pero ha sido bastante perturbador el enterarnos de la inmensa corrupción y confusión que hay en nuestros gobiernos. No hay estabilidad hoy. Ahora el mundo en que usted y yo nos criamos, que hemos descrito, ya pasó, ya no existe. Después de la Primera Guerra Mundial, hubo una gran explosión de inmoralidad. En algunos países se intentó refrenarla con leyes y restricciones. Se pusieron en efecto muchas prohibiciones. Algunos dijeron que eso había fracasado. Pero no es que hubiera fracasado, sino que nunca se puso a prueba. Después de todo, era la manera equivocada de hacerlo. No se necesitaba prohibiciones. Se necesitaba a Dios. Lamentablemente no se le trajo a escena. Las pocas voces que en aquel tiempo proclamaban la palabra de Dios, y hubo aquellos que lo hacían, fueron silenciadas y no escuchadas. Una depresión mundial no cambió esa actitud. El hombre podía lograrlo por sí mismo, y créanos, amigo oyente, que lo hizo. El resultado fue la Segunda Guerra Mundial. Y ese mundo ya pasó. Y hoy, bueno, Dios todavía es ignorado, rechazado y todavía encuentra oposición.
En algunos lugares se le ha echado del salón de clase y no se puede hacer oración. En una ocasión, un grupo de 18 personas tuvimos la oportunidad de visitar la República Dominicana para una serie de conferencias y para participar en una labor de evangelismo. Y nos sentimos gratamente impresionados cuando se nos informó que el gobierno de ese país había aprobado una regulación por la cual todas las escuelas del país debían comenzar cada día de clase con la lectura de la Biblia y oración. Esto nos pareció maravilloso, pero esta es la excepción. En la mayoría de nuestros países ocurre lo contrario. A Dios se le ha sacado de los salones del Congreso porque es un obstáculo para el progreso. Los medios noticiosos ignoran a Dios como si Él no existiera. Y este es el mundo en el cual usted y yo vivimos, amigo oyente, y está pasando también. Invitemos a Dios a que regrese a la vida pública. Invoquémosle para que nos ayude. No podemos avanzar solos. El Señor Jesús dijo, «Sin mí nada podéis hacer». La enfermedad hoy es el orgullo del corazón. Esa enfermedad, una verdadera condición del corazón, declara que el hombre puede vivir sin Dios. Pero como dijera el ilustre escritor inglés William Shakespeare en una de sus obras, «Señor, qué necios son estos mortales». Y el apóstol Pablo podía decir, «Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien». Créanos, amigo oyente, eso es lo que la gente está haciendo hoy. Bien, amigo oyente, volvemos ahora a esta pequeña profecía de Abdías, y vimos en nuestro programa anterior que el gran pecado de la nación de Edom que provocó que Dios dijera, «A Esaú aborrecí», fue el orgullo, la soberbia de su vida, el orgullo de su corazón, un orgullo que nosotros definimos como una actitud de aquella vida que declara su habilidad para vivir sin Dios. Dios dice en el versículo 4 de Abdías, que si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Escuche usted, si te remontares como águila, es decir, llega a ser una deidad, se coloca a sí mismo en el lugar de Dios. Y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, y ese fue el pecado de Satanás, él quería colocar su trono sobre las estrellas. Y Dios dice, de ahí te derribaré, dice Jehová. Dios dice, yo tengo la intención de derribarte. En nuestro programa anterior habíamos echado una mirada al microscopio y vimos que Esaú ahora ha sido aumentado a la nación de Edom. Lo que antes era solamente un hombre, ahora ha llegado a ser probablemente unas 200,000 personas. Y ahora vemos a un animal humano en su crudeza, en su fealdad aterradora. Ahora puede que haya personas que nos digan, nosotros pensábamos que descendíamos de los animales, y ahora ustedes dicen que los hombres se comportan como animales. Bueno, eso es exactamente lo que estamos diciendo. Nosotros no descendimos hacia arriba, sino que descendimos hacia abajo. No ha habido un ascenso, sino más bien un descenso. Permítanos repetir una vez más que la enseñanza de la evolución como hecho científico creemos que ha sido uno de los engaños más grandes del siglo XX. Creemos que esto, para el incrédulo, es como salir de una neblina para entrar a otra. No creemos que la evolución dé una explicación en cuanto al origen de las cosas. El hombre corriente ha aceptado eso como la verdad, porque hoy en la radio, la televisión, las publicaciones y en las escuelas se nos ha lavado el cerebro con la idea de que la evolución es un hecho probado. Pero eso es absolutamente falso. Las objeciones fuertes e inteligentes que han sido presentadas por científicos dignos de confianza son total y completamente ignoradas. Bueno, no vamos a discutir aquí en favor o en contra de la evolución. Ese no es nuestro propósito, pero es algo en lo cual muchos jóvenes se han interesado a través de los años. Y en muchas escuelas de enseñanza secundaria, en muchas universidades y aún en muchas iglesias liberales se anima a los jóvenes a leer libros como El origen de las especias y La descendencia del hombre, de Darwin. Hay también algunos seminarios liberales donde se enseña lo que se conoce como evolución teísta, lo cual creemos que es la interpretación más absurda que exista del origen de las cosas. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que nosotros rechazamos totalmente esa propaganda impía de la evolución. Esta idea que dice que es del lodo al hombre, del protoplasma a la personalidad, de la ameba a la animación, queremos rechazar ese argumento con una cita del gran biólogo Edwin Conklin, que presentamos en el programa anterior y que dice,
la probabilidad de que la vida se haya originado por accidente es comparable a la probabilidad de que un diccionario sea el resultado de una explosión en una imprenta. Y eso, amigo oyente, es algo completamente absurdo, ¿no le parece? Pero con eso quedamos satisfechos. Ahora, la dificultad principal con la teoría de la evolución es su resultado final. La evolución nos lleva a un pesimismo fatal, terrible. Lleva al hombre a creer que él ha alcanzado la meta, que es algo, que se encuentra en la cima. Bien, eso en realidad ha llevado a un fatalismo, a un pesimismo fatal en el presente. Y esto ha tomado cuerpo en las universidades del presente y alcanzó un porcentaje alarmante de suicidios entre los jóvenes hace algunos años. El doctor Albert Einstein, a quien muchos considerarían una autoridad, dijo lo siguiente: el hombre que considera su propia vida y la de sus contemporáneos como algo sin significado alguno, no es sólo una persona desafortunada, sino casi descalificada para la vida. Esa es una buena declaración, por cierto. Ahora, si usted quiere saber cómo esto ha afectado a los hombres, escuche un pequeño poema del fallecido poeta británico Winston Hugh Auden. Este hombre salió de su país y fue a radicarse a los Estados Unidos, donde se naturalizó como ciudadano de ese país. De otra manera hubiera sido el poeta laureado de Gran Bretaña. Pero escuche el pesimismo de este hombre. Él dice: si todas las estrellas desaparecieran o murieran, debería aprender a mirar a un cielo vacío y sentir su completa oscuridad sublime, aunque pudiera tomarme cierto tiempo. ¡Cuán pesimista, amigo oyente! Y luego él siguió diciendo lo siguiente: mirando a las estrellas, yo sé muy bien que por lo que a ellas concierne, yo puedo irme al infierno. Permítanos decirle, amigo oyente, que eso ciertamente es pesimismo. Y ese es el resultado de la enseñanza de la evolución. Pero, amigo oyente, lo espantoso que tenemos aquí en el libro de Abdías, y lo más pasmoso y asombroso es esto: el pequeño libro de Abdías es la respuesta mordaz de Dios a la evolución. Y esa es la razón por la cual él dijo lo que dijo en cuanto a Edom. Permítanos ilustrar esto. En muchas grandes ciudades existen museos de cera. En ellos se representa a personajes famosos de todo el mundo. Allí también hay cuadros que tratan de presentar cómo vivía el hombre, según se lo imaginan los científicos, hace unos 100,000 o 200,000 años. Ellos muestran al hombre viviendo como un animal porque dicen que se parecía a un animal, según los cuadros que ellos tienen. Y a propósito, ellos no tienen una fotografía, porque el hombre se dio vuelta antes que le tomaran la fotografía, y todo lo que tienen que mostrar es un dibujo, producto de su propia imaginación. Ahora, Dios tiene algo que decirnos en el presente. Queremos que usted preste atención a lo que vamos a decir seguidamente. ¿Para qué volvernos 100,000 años atrás? En este mismo momento podemos observar en cualquiera de las grandes ciudades a hombres y mujeres que están viviendo como animales. No se parecen a los animales. A algunos de ellos se les califica como gente hermosa, pero están viviendo como animales. La realidad es que ellos han descendido del nivel alto en el cual Dios los ubicó cuando los creó, y han descendido a un nivel donde no dependen de Dios. No solo viven como animales, sino que viven más bajo que los animales. No hay ningún animal que se emborrache, que golpee a su esposa, que castigue y dé muerte a sus hijos, o que sea homosexual. Solo el hombre puede hacer eso. El hombre vive más bajo que los animales. Y así es como estaban viviendo en Edom en los días de Abdías. Nos preguntamos, amigo oyente, si usted habrá escuchado alguna vez la historia de ese cerdo que se escapó de su pocilga y se fue al bosque. En el bosque encontró uno de esos alambiques o de esas destilerías caseras donde se prepara licor. La destilería tenía un pequeño escape, y este cerdito comenzó a comer de esa malta remojada y a beber del líquido que salía de la destilería. Y por cierto que se emborrachó, y por 2 días estuvo allí tirado completamente borracho. Finalmente, cuando ya le pasó la embriaguez, se levantó y comenzó a alejarse de ese lugar. Mientras se alejaba, alguien le escuchó decir: «Nunca voy a hacer las veces de hombre otra vez». Alguien más lo expresó de la siguiente manera: «Cuán bien lo recuerdo, fue un frío y desapacible diciembre, mientras caminaba por la calle en varonil orgullo, mi corazón comenzó a palpitar y caí en una zanja. Luego, un cerdo llegó y se acostó al lado mío, y cuando estaba allí en esa zanja, mi corazón aún palpitante, un hombre que pasaba se aventuró a decir:
Uno puede identificar a un borracho por los amigos que escoge. Y el cerdo entonces se levantó y lentamente se alejó de mí. Amigo oyente, un hombre puede descender a un nivel mucho más bajo que un animal, en su vivir aquí en la tierra, cuando él determina que va a vivir sin Dios. Bueno, sigamos adelante en nuestro estudio de este pequeño libro de Abdías. Debemos decir que el hombre no descendió del animal. El hombre fue creado en un nivel muy alto, y de allí cayó. Él no cayó hacia arriba, como algunos piensan, sino que cayó hacia abajo, y puede descender hasta el nivel más bajo de la vida. Ahora el versículo 5 de este libro de Abdías dice: Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Lo que él está diciendo aquí es esto, que si un ladrón llega a usted, solo se llevaría lo que quisiera, no se llevaría todo. Lo mismo se puede decir del que cosecha las uvas. Él va a dejar algunas uvas. Pero Dios dice: cuando yo les juzgue, la destrucción va a ser completa. Y en el versículo 6 leemos cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú. Sus tesoros escondidos fueron buscados. El doctor Ginsburg tradujo esta palabra, escudriñadas, como desnudar completamente. Este es el versículo clave de este libro. ¿Cómo fueron desnudadas completamente las cosas de Esaú? O como hemos dicho antes, Dios ha colocado a Esaú bajo el microscopio y dice: vengan y observen, miren a través de la palabra de Dios y observen a este hombre. Yo le aborrezco. ¿Por qué le aborrezco? Debido al orgullo en su vida. Él me ha dado la espalda, él ha declarado su habilidad para vivir sin Dios. Ese es el orgullo de la vida. Ahora, ¿cómo son escudriñadas o buscadas esas cosas? Francamente, amigo oyente, cuando uno lee en el libro de Génesis, no encuentra eso. Quizás somos un poco lentos para asimilar estas cosas, pero no lo encontramos en Génesis. Pero por cierto que no se nos escapa aquí. Aquí podemos tomar el microscopio y regresar y observar a Esaú, y ver por qué él quería vender su primogenitura por un plato de lentejas. Y fue por una razón muy sencilla. Eso indicaba que él sería el sacerdote en la familia. Indicaba una relación con Dios. Y francamente, él prefería tener un plato de lentejas que tener una relación con Dios. Y cuando uno llega a ese punto, amigo oyente, usted está en el mismo nivel de un cerdo, porque usted ha descendido al nivel más bajo que pueda llegar. Permítanos decir con toda la amabilidad de que podamos hacer acopio, que esta no es idea nuestra. No la originamos nosotros. Está aquí, en el libro de Abdías, y fue Dios quien dijo esto. Ahora el versículo 7 nos dice: todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Edom era una nación que todos los enemigos de aquel día dejaban de lado. Ellos no querían perder tiempo con Edom, resguardado allí en la ciudad de Petra, una ciudad labrada en la roca. Pero Nabucodonosor fue capaz de hacer entrar espías a la ciudad, y a través de ellos, él fue capaz de apoderarse de la ciudad. Y fue tomada. En la misma forma en que Dios utilizó a Nabucodonosor para destruir a Jerusalén, cuando los hijos de Jacob se habían apartado de Dios, Él utiliza a Nabucodonosor también para entrar y apoderarse de Edom, los hijos de Esaú. Ahora el versículo 8 dice: no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Esa gente no solo era notable por el hecho de que estaba bien protegida por esa zona rocosa de la montaña, en esa ciudad muy hermosa, que aún se puede ver en nuestros días. Ellos estaban viviendo en una seguridad falsa, pero habían desarrollado una sabiduría y conocimiento, y en realidad también una superstición. Allí se han encontrado altares sangrientos en las cimas de las montañas que rodean a esa ciudad, donde se ofrecía sacrificios. Ellos se habían entregado a eso. La gente de todas las naciones llegaba allí a obtener sabiduría de esta gente. Llegaban allí aún después de la época de Salomón, cuando ya Salomón había desaparecido de esa escena. Ellos no podían obtener sabiduría de Dios, y si el hombre no puede obtener sabiduría de Dios, entonces la va a buscar en el otro mundo. Y ellos hicieron eso aquí. Y esta ciudad era bien conocida por esto. Y ahora en el versículo 9 leemos: y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados,
porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. A partir del versículo 10 y hasta el versículo 14, Abdías nos va a dar un catálogo de las razones por las cuales Dios los va a destruir. Es decir, que Él va a presentar esto aquí de una forma muy clara. El orgullo de la vida, dijimos, es el gran pecado. Pero como ya hemos indicado anteriormente, eso lleva a cometer otros pecados. Amigo oyente, su filosofía de la vida va a descender gradualmente a sus dedos, luego a sus pies, sus ojos y todos los sentidos. Y usted va a expresar esa filosofía de alguna manera. Si usted es un impío, va a vivir una vida impía. Si usted es piadoso, entonces va a vivir una vida piadosa. Eso es algo natural. Ahora Dios menciona aquí 5 razones diferentes por las cuales Él los juzga. Ellos han cometido ciertos hechos, y aquí se mencionan 5 hechos específicos. Y vamos a tener que reservar esto, Dios mediante, para nuestro próximo programa. Pero Dios va a castigarlos, y los va a castigar en 2 formas diferentes. Él los va a enviar a la cautividad, tal cual hizo con la nación de Israel, pero con la excepción de que la nación de Israel regresaría y sería un pueblo como lo es en el día de hoy. Pero llegaría un tiempo cuando los edomitas dejarían de ser una nación y nunca llegarían a ser una nación otra vez. Ahora alguien quizá nos pregunte, ¿piensan ustedes que hay algunos edomitas por allí hoy? Y la respuesta es no, amigo oyente, no los hay. Ellos tuvieron matrimonios mixtos con los ismaelitas y otros del desierto y ahora forman parte del mundo árabe. Existe cierta diferencia entre los árabes, y esto puede explicar esa diferencia. Uno los puede encontrar allí entre los árabes hoy. Y todavía son enemigos de la nación de Israel. Veremos esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que Dios bendiga su vida en forma abundante. Regresamos hoy, amigo oyente, a nuestro estudio en esta pequeña profecía de Abdías. Este estudio es una pequeña bomba atómica, como dijimos en una ocasión anterior, y estamos seguros que usted ya ha descubierto eso. Aquí hemos encontrado ese gran pecado de Edom. Abdías es una profecía que da respuesta a esa pregunta tan importante de por qué Dios dice en el último libro del Antiguo Testamento, «Amé a Jacob y a Esaú aborrecí». Él nunca había dicho eso allá en el libro de Génesis. Él esperó hasta que ambos llegaran a ser una nación, y luego encontramos que Dios coloca a Esaú bajo el microscopio, y él ya es una nación. El presuntuoso pecado de esa nación era la soberbia de tu corazón te ha engañado. Estamos seguros que cuando mencionamos esto en un programa anterior, causó un poco de sorpresa en muchos oyentes, porque muchas personas no consideran la soberbia o el orgullo como un gran pecado. Hicimos un contraste entre el asesinato, las mentiras y el robo, y hay muchas personas que dirían, bueno, un hombre orgulloso, sí, es algo feo que lo sea, pero no es tan malo como ser un asesino. Sin embargo, Dios dice que es peor que ser un asesino, es peor que ser un alcohólico. Dios dice eso de un corazón lleno de soberbia y orgullo. Él ha presentado eso muy claramente en su bendita palabra. Dios da gracia a los humildes, pero con el soberbio, Él no puede hacer nada. Ahora descubrimos que la soberbia es una actitud. La soberbia del corazón es la actitud de una vida que declara su habilidad de vivir una vida sin Dios. Y Dios aborrece eso. Este es su universo y Él debe ser adorado, Él debe ser alabado, Él debe ser reconocido. Y cuando un hombre, esta pequeña criatura aquí en la tierra, que no es mucho mayor que un insecto en este gran y vasto universo de Dios, cuando esta pequeña criatura se eleva a sí mismo en orgullo, Dios dice que Él aborrece eso. Dios le ama a usted, amigo oyente, pero Dios aborrece su soberbia, su orgullo, y si usted es carcomido por eso, amigo oyente, entonces no hay nada que Dios pueda hacer con usted. Esa, repetimos, es una actitud. Quizá un hombre pueda ser orgulloso aquí y no demostrarlo. Sin embargo, pensamos que ese es un pecado en la vida que uno no puede ocultar. Hay ciertas cosas que usted puede ocultar en su vida. Puede ocultar el odio, por ejemplo. Usted puede ocultar la lascivia. Pero el orgullo no se puede ocultar por mucho tiempo. Va a manifestarse como un gran cáncer porque esto tiene mucha fuerza, tiene mucho empuje en un hombre. Ahora la actitud de la vida le llevará a uno a una acción de la vida. Lo que Abdías hace es que nos da un catálogo de las acciones que se derivan del orgullo del corazón. Estos son pecados terribles que son producto de eso.
Usted debe recordar que Esaú y Jacob eran hermanos. Eran hermanos mellizos. No eran gemelos idénticos, sino que eran mellizos opuestos. Pero eran mellizos y crecieron en la misma familia. Tenían el mismo padre y la misma madre. Pero entre ellos hubo una lucha desde el mismo comienzo. Entre ellos existió un odio y un aborrecimiento que nunca fue conquistado. Y nunca fue conquistado aunque llegaron a ser dos grandes naciones. Encontramos que Dios tiene algo que decir a su pueblo en cuanto a su relación con Edom. Para esto queremos ver lo que dice, por ejemplo, el Salmo 137, versículo 7, donde leemos: «Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos». Edom, en lugar de demostrar amistad hacia Israel en esa triste hora, cuando los ejércitos de Babilonia destruían su nación, en realidad ellos estaban, por así decirlo, en la tribuna del lado de los enemigos. Pero cuando uno va a observar su historia en Deuteronomio, capítulo 23, versículo 7, y queremos leer lo que aquí dice porque es algo muy interesante. Dios les dijo en el principio, cuando los israelitas entraron a su tierra prometida: «No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra». Pero el vínculo con los edomitas era mucho mayor. Él era su hermano, un hermano de sangre, y debido a eso, Dios dice que ellos no deberían aborrecerle. Y podemos ver que Edom manifestó ese odio y ese aborrecimiento a través de toda la extensión de la nación. Ellos eran un pueblo muy soberbio, orgulloso, que vivía en esa ciudad de Petra, esa ciudad que se encontraba enclavada en la montaña, que era una fortaleza que no podía ser tomada. Por lo menos ellos pensaban que no podían ser destruidos. Ahora ellos eran culpables de muchas cosas. Y hay 5 acciones específicas que se mencionan aquí en el libro de Abdías, y que son acciones que se derivan del orgullo, de la actitud de una vida de vivir sin Dios. La primera de ellas la encontramos en el versículo 10 de este libro de Abdías, y queremos observar estas cosas ahora. La primera es la violencia. Notemos lo que dice el versículo 10. «Por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre». Podemos apreciar que hay 2 cosas mencionadas aquí que les iba a ocurrir. Iban a ir a la cautividad. Finalmente Babilonia pudo tomar esa ciudad y los llevó a ellos cautivos. La segunda cosa que se menciona es que ellos iban a ser destruidos totalmente. Así es que ellos no serían más una nación. Y creemos que esto es interesante, que uno ya no escucha hablar más de los edomitas en el presente. Se escucha mucho en cuanto a los israelitas. Ellos han llegado a ser una nación. Y aquí tenemos un ejemplo de una nación que ha tratado ahora de vivir sin Dios. De la primera cosa que ellos fueron encontrados culpables fue de violencia. Leamos el versículo 10 otra vez. «Por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre». Ellos eran una gente violenta, gente guerrera, y venían en esa dirección. En la historia del mundo hemos aprendido que es muy difícil arreglar las cosas por medio de guerras y violencia. La violencia en realidad nunca ha arreglado nada. La violencia no es el método de Dios. Usted puede estar seguro de eso. Ahora esa es la número 1. La número 2 es algo que ellos hicieron. Se unieron al enemigo. Y en el versículo 11 leemos: «El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos». Es decir, descubrimos que ellos se unieron al enemigo. Se habían pasado al otro lado. Esto de lo que ellos eran culpables es algo terrible, por cierto. La tercera cosa la encontramos en el versículo 12 que dice: «Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia». Ellos habían alegrado de la calamidad que había caído contra Judá, y esa siempre es una acción de orgullo. Cuando usted, amigo oyente, encuentra a alguien que se regocija con los problemas que otra persona está teniendo, usted puede estar seguro que está hablando con una persona que es muy orgullosa. El orgullo es algo que Dios dice que aborrece. ¿Qué revelación es esta que tenemos aquí, amigo oyente? Ahora, en el versículo 13, encontramos la cuarta acción, y es que ellos no solo se unieron al enemigo, sino que eran culpables de haber tomado parte en el pillaje, en el saqueo y en el robo.
Después que el enemigo había tomado a Israel y se lo había llevado, esta gente entró a la tierra de ellos y se apoderó de todos sus bienes que habían quedado. Y en el versículo 13 leemos, «No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad». El orgullo va a llevar al hombre a cometer cosas terribles. Una de esas cosas es el robo. Y una de esas cosas es el ser deshonesto en los negocios. Hay muchos hombres que para poder aparentar algo en sus negocios van a hacer cosas deshonestas. Hay muchos hombres que para tratar de ganar a una mujer para que llegue a ser su esposa, cometen cosas deshonestas. Hay muchos hombres que para poder mantener su imagen con los demás miembros de un club, hacen cosas deshonestas. Y en el día de hoy, amigo oyente, en nuestra sociedad contemporánea, podemos ver que está llena de cosas deshonestas, con personas que están tratando de aparentar lo que no son y vivir como los demás. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es el orgullo. Y este hombre orgulloso, lleno de soberbia en su corazón, está tratando de vivir su vida aparte de Dios. Y cuando él hace eso, amigo oyente, entonces va a cometer toda esa clase de cosas. Amigo oyente, la Biblia es todavía el mejor libro que existe en psicología. Es el mejor libro que existe para ir a la raíz de los problemas que hay en el corazón humano, a aquello que en el día de hoy está destruyendo a nuestra sociedad. Nuevamente debemos decir, y esperamos que nos perdone por repetir esto, pero en el día de hoy hay algunos cursillos que se están presentando en las iglesias y en el mundo. Hoy usted puede ir a cualquier parte y tomar un cursillo, prácticamente en cualquier cosa. Si usted va y pasa 2 o 3 semanas en un lugar, ya puede aprender esto o aquello. Puede aprender un cierto método psicológico, de cómo poder hablar mejor, cómo progresar en su trabajo, cómo ser un mejor vecino, cómo amar a su esposa un poco más, cómo tratar mejor a sus hijos, ayudarles en su crecimiento. Y se nos provee de toda clase de artimañas en el presente. ¿Quién hubiera pensado que en esta pequeña profecía de Abdías tenemos la raíz de aquello que es la base de nuestra sociedad, que está llevando a los hombres y mujeres a cometer cosas terribles? ¿Por qué? Porque la raíz del problema es el orgullo. Ellos están tratando de vivir sin Dios, y el tratar de hacerlo los lleva a cometer cosas deshonestas, los lleva a hacer estas cosas que no deberían estar haciendo, y eso provocará la destrucción de ellos. En realidad, esas acciones que cometen provocan la destrucción de aquel que las hace. La quinta cosa que vemos la encontramos en el versículo 14 que dice, «Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia». Para nosotros, amigo oyente, esto es lo peor que ellos pudieron cometer. Esto es en realidad lo peor que hicieron. Aquí es donde ellos revelan que no son más que un animal, y que es la supervivencia del más fuerte. También es la revelación de un diente sanguinario. ¿Qué es? Llegaron a ser traidores, traicionaron a su propio hermano. Ellos se pararon en la encrucijada del camino, y cuando Nabucodonosor vino y destruyó a Jerusalén, y sabemos que la gente comenzó a esparcirse, los de Babilonia comenzaron a perseguirlos. Y los edomitas, naturalmente, están viviendo en el campo donde la gente podía ocultarse. Y hacia allí fueron los israelitas, y los edomitas entonces los señalaban y decían dónde se estaban ocultando, en una cueva o en algún otro lado. ¿Vieron ustedes a un grupo de israelitas por aquí? ¡Ah, sí, allí están! Y luego dicen, fueron en aquella dirección y se ocultaron en aquella cueva. Ellos traicionaron a su hermano. Amigo oyente, eso es lo más bajo que uno puede hacer. Ese era el día cuando uno devoraba a otro. Esto existe mucho en el mundo de los negocios. En el mundo de los negocios, un hombre de negocios trata de devorar al otro. Hemos visto esto muchas veces. Personas que viven sin Dios hoy. Quieren hacerse de un gran nombre, quieren ganar dinero, quieren tener éxito. ¿Y qué hay detrás de todo eso? El orgullo. ¿Y qué es el orgullo? Es una actitud de la vida de querer vivir sin Dios. Y lleva a los hombres a traicionar a otros hombres. ¿Cuántos en los negocios hoy traicionan a otros para así poder obtener su trabajo? ¿Cuántos pretenden ser amigos cuando son enemigos en realidad? ¿Cuántos en el gobierno hoy pueden traicionar a otros? Amigo oyente, es algo terrible cuando uno observa nuestra sociedad y ve que esto está sucediendo. Y peor aún es cuando esto sucede en la iglesia. Conocemos esto muy bien. En algunos lugares hay personas que trabajan dentro de la iglesia y que quieren ocupar cierta posición y no se fijan cómo o por qué medios pueden llegar a ese lugar.
Ahora debemos aclarar que siempre hay personas magníficas que trabajan en la iglesia, hombres de fe en los cuales se puede depender, en los cuales se puede confiar. Pero amigo oyente, también uno encuentra a personas que son muy orgullosas, y cuando se presenta una persona así, hay que tener mucho cuidado. Porque una persona joven, orgullosa, llena de soberbia, que está tratando de ascender en el mundo, está dispuesta a subir no importa quién se encuentre en su camino. Y eso ocurre en todos los niveles de la vida. Uno de los personajes de Shakespeare, Julio César, dijo algo en cuanto a eso. Ahora no creemos que Julio César haya pensado en decir eso en realidad. Quizás haya sido así, sin embargo, fue Shakespeare quien lo pensó. Y él tiene a Julio César diciendo, «Ese hombre no me gusta. Es un hombre delgado y hambriento. Yo quiero a mi alrededor hombres gordos y bien alimentados». Bueno, quizá no se refiera tanto a estar bien alimentado físicamente o el ser delgado físicamente, sino que pensamos que él está hablando aquí en cuanto a esa mirada lánguida y hambrienta de un hombre lleno de orgullo que quiere progresar en este mundo. Esta no es una ambición honesta, esta es una ambición de una persona impía que vive sin Dios, que no depende de Dios. Él va a hacer todo esto por sí mismo, y al hacerlo por sí mismo está dispuesto a utilizar cualquier método, porque el fin justifica los medios. Así es como vive, y lo hemos visto aún en el ministerio. Siempre puede haber un seguidor que no es leal, uno que puede atacarle a uno por la espalda. ¿Ve usted entonces, amigo oyente, por qué Dios dice que Él aborrece a la persona soberbia? Provoca que los hombres se comporten en realidad como animales. La terrible verdad de eso es que cuando el hombre trata de vivir sin Dios, se coloca a un nivel más bajo que los animales. Por tanto, Abdías es la respuesta devastadora que Dios da a la evolución. ¡Qué presunción la del hombre que está viviendo aparte de Dios, pensar que él está evolucionando de un animal cuando él está viviendo como animal él mismo! Y hay gran cantidad de personas hoy que están viviendo como animales. Ellos andan por allí, presumidos, llenos de engreimiento, jactándose y diciendo, «Yo vengo de un animal, yo he evolucionado, mírenme, aquí voy». Y Dios le dice en efecto, «¿Dónde has estado? ¿De dónde piensas que has venido? Yo te he creado a mi imagen y tú has caído. Tú en realidad has caído tan bajo que estás en un nivel inferior al mundo animal». Amigo oyente, Dios está diciendo que Él aborrece eso. Y nosotros no estamos pidiendo disculpas de parte de Dios, porque Él nunca nos ha pedido que hiciéramos eso. Ahora, si usted quiere ver la conclusión de este asunto de Edom e Israel, tiene que ir a la época de Cristo. ¿Recuerda usted a Herodes? Herodes era un edomita. Él estaba en el linaje de Esaú. Y usted recuerda que en cierta ocasión vinieron a decirle al Señor Jesucristo que Herodes le estaba buscando para matarle. Y les dijo, «Id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra». El Señor Jesucristo estaba diciendo en realidad, «Yo no tengo nada que ver con él». Cuando él fue llevado ante Herodes, él ni siquiera abrió su boca. Y allí están frente a frente, Jesús y Herodes, la conclusión de este asunto entre Jacob y Esaú. ¿Por qué no habló el Señor con Herodes? Porque el Señor Jesús no habla el lenguaje de las zorras. Él no habla como un animal. Por tanto, allí tenemos la conclusión de este asunto hoy. Esa es la razón por la cual Dios aborrece esto, cualquier cosa que lleve a los hombres aparte o lejos de Dios. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Mientras tanto, le sugerimos leer los restantes versículos de este estudio sobre Abdías. De esta forma estará más al tanto de lo que estudiaremos en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que Dios le bendiga en gran manera. Llegamos hoy, amigo oyente, a nuestro último estudio en este libro de Abdías, y vamos a comenzar con el versículo 15. Hay solo 21 versículos en todo este libro. Esto quiere decir que solo nos quedan 7 versículos para terminar. Como ya hemos indicado, este es el libro más breve del Antiguo Testamento. En los primeros 16 versículos tenemos el juicio de Edom, la destrucción de esa nación. En los primeros 9 versículos vimos la acusación de Dios contra Edom. La acusación contra Edom fue el orgullo del corazón, una actitud de la vida que declara su habilidad para vivir sin Dios. Y Dios dice que Él aborrece eso. Luego vimos el crimen de Edom, en los versículos 10 al 14, porque la actitud de la vida lleva a ciertas acciones. Y aquí tenemos un catálogo de acciones en los versículos 10 al 14. Eso lo observamos en nuestro programa anterior.
En el día de hoy vamos a ver la catástrofe que vino sobre Edom, lo cual se menciona en los versículos 15 y 16. Y queremos que usted note esto porque es una sección bastante importante y quizá un poco difícil. El versículo 15 entonces dice: Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Aquí dice: cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Esto mira hacia el futuro, al día de Jehová. Nuevamente, esto es, como hemos tratado de mostrar en la palabra de Dios, una expresión técnica que cubre un período de tiempo que comienza con la gran tribulación. En el presente estamos viviendo en el día de gracia, o en el día de Jesucristo. El énfasis hoy es en el Espíritu Santo, que toma las cosas de Cristo y nos las muestra. Luego, después que la iglesia sea quitada, comienza el día de Jehová. Él comienza a actuar en juicio. El día de Dios siempre comienza con la noche. Ya hemos visto lo que dice Génesis capítulo 1. En el versículo 5 dice: y fue la tarde y la mañana un día. Luego en el versículo 8 dice: y fue la tarde y la mañana el día segundo. Luego en el versículo 13 dice: y fue la tarde y la mañana el día tercero, y así sucesivamente. Así es que comienza con las tinieblas y el juicio de la gran tribulación. Y luego finalmente tenemos que nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y esa es la venida del Señor Jesucristo a la tierra a establecer su reino. En ese momento habrá ciertas naciones que van a entrar al reino. Usted recuerda lo que Jesús dijo en su discurso del Monte de los Olivos, que todas las naciones se iban a reunir delante de Él. Hablando francamente, amigo oyente, quisiéramos decirle que no está muy claro para nosotros si estas naciones del pasado que han desaparecido hace mucho tiempo serán levantadas nuevamente para ser juzgadas como una nación en ese tiempo, o si será durante el juicio del gran trono blanco. Encontramos que hay algunos comentaristas que se refieren a esto. Por ejemplo, hay un libro que es muy bueno y dice que Edom será completamente destruida, y luego él dice que será nuevamente levantada en los últimos días de la historia mundial. Ahora nosotros creemos que Edom volverá a ser una nación. Ese es nuestro punto de vista privado, digamos, nuestra propia interpretación. Y estamos seguros que usted ha descubierto que si nosotros nos apartamos por una cierta rama, pues es mejor que usted no se vaya con nosotros porque esa rama se puede quebrar. Pero nosotros opinamos que cuando Abdías menciona aquí que cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, quiere decir que Edom llegará a ser una nación en los días finales. Pero ahora ellos han desaparecido como nación. Ahora alguien quizá pueda preguntar: ¿y podría suceder esto? Bueno, por cierto que así sucedió con la nación de Israel. Por 2500 años ellos no fueron una nación, y ahora han llegado a ser una nación. Y ellos, por cierto, que han tenido muchos problemas desde que llegaron a ser una nación. Bien, aquí leemos: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. ¿Y cómo va uno a interpretar eso de todas las naciones? Bueno, lo interpretamos como que quiere decir todas las naciones. Y el día de Jehová es el día cuando muchas de estas naciones del pasado volverán a existir otra vez. Creemos que esto es algo que la palabra de Dios nos presenta claramente. Amigo oyente, una nación es responsable ante Dios, como lo es la gente de esa nación. Si usted, amigo oyente, ha estado con nosotros desde el comienzo de estos estudios bíblicos, recordará que cuando estudiamos el libro de Deuteronomio, en el capítulo 21, Dios presentó una ley bastante fuera de lo común. Allí dicen los versículos 1 y 2, si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y la ciudad que estuviera más cerca del muerto, esa ciudad era la responsable por ese hombre. Ellos tenían que hacerse cargo de ese caso y tratar de descubrir quién había dado muerte a ese hombre. Es decir que esa ciudad es responsable. Y creemos, amigo oyente, que aquí tenemos un gran principio establecido por Dios. Usted y yo en el presente, como creyentes, podemos hablar en cuanto a nuestra ciudadanía en el cielo y la iglesia celestial que estará allí, y esto es cierto. Pero los pies de la iglesia están aquí abajo en la tierra. Nosotros tenemos una responsabilidad como ciudadanos de la nación de la cual somos miembros.
y debemos tener cierta influencia para Dios en lo que podamos. Ahora, con esto no queremos decir que todo creyente tiene que meterse en la política, sino que opinamos que Dios puede usar más creyentes que hayan nacido de nuevo genuinamente en la política. Alguien ha dicho que la política es algo tan sucio en el presente que ningún creyente debiera meterse en eso. Bueno, pensamos que usted puede hacerlo. Pensamos que puede hacer eso, amigo oyente. Si un hombre como Lot podía meterse en la política en una ciudad como Sodoma, ya que él era uno de los jueces que se sentaba a las puertas de la ciudad, pensamos que un verdadero creyente puede estar dispuesto a mantenerse firme y a tomar una posición, y él puede ser usado por Dios en el gobierno. Por tanto, las naciones son responsables ante Dios. Ahora, esto no quiere decir que Él juzgará a las naciones en base a si ellas aceptaron o rechazaron a Cristo, porque nunca ha existido una nación que haya aceptado totalmente a Cristo. Creemos que siempre se ha cometido una equivocación cuando se habla de ciertas naciones afirmando que son naciones cristianas. Es muy cierto que la Iglesia ha tenido gran influencia en una nación, digamos como Inglaterra y otras naciones en el presente, pero nunca ha habido una época cuando pueda haberse dicho que alguna de esas naciones fue cristiana en realidad, porque todas las naciones en sí están lejos de Dios. Así es que, cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Y creemos que esta nación que Dios destruyó, bueno, ya no existe en el presente. O sea que la profecía se ha cumplido literalmente. La pregunta es, ¿van a regresar durante el día de Jehová esas naciones? Particularmente creemos que sí. Aquí leemos, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Lo que sucedió a esta nación fue lo siguiente. Edom fue finalmente capturada por Babilonia. Los babilonios lograron esto introduciendo espías dentro de esa fortaleza que parecía inexpugnable, y los de Edom fueron capturados aproximadamente en el mismo tiempo en que Israel fue capturada. Y en realidad, en los días postreros, vamos a ver que Edom estará nuevamente en la escena. Hay ciertas referencias bíblicas en cuanto a esto. No las vamos a buscar ahora, pero Isaías capítulo 63, versículos 1 al 6, por ejemplo, es una referencia de que esta gente volverá a ser nuevamente una nación. Ellos fueron destruidos por Babilonia, pero los macabeos también los subyugaron, y luego finalmente vino Roma y destruyó a Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y en esa época desapareció Edom de la escena mundial como nación, y desde entonces no se ha sabido nada de ella. Pero volverán a regresar, y entonces encontramos que para el momento en que lleguemos al milenio, aunque parezca que no ha llegado esa nación a la escena mundial, ellos serán conocidos en la historia mundial otra vez. Bueno, vamos a seguir estudiando el libro de Abdías de aquí en adelante. Como usted puede ver, este es un punto que se puede debatir. Y no vamos a entrar en argumentos o debates con nadie, porque esta es una de esas cosas en las Escrituras sobre las cuales no podemos ser muy claros. Porque después de todo, ¿qué importancia tiene para usted y para mí en el presente? Si descubrimos que Edom estará durante el milenio, bien. Si no está, bien también. Y no nos vamos a preocupar porque Dios es quien está obrando esto según su propio plan. Ahora el versículo 16 de este libro de Abdías dice, «De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido». Es decir, Dios está diciendo aquí que de la forma en que ustedes han obrado, así obrarán los demás con ustedes. Serán recompensados de la misma manera. Esto es lo que se llama una justicia poética. Eso es algo que parece obrar en la historia humana. Una ley de retaliación. El Señor Jesucristo lo dijo de la siguiente manera, «No juzguéis para que no seáis juzgados». Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí tenemos algo que puede ser llamado justicia poética. En la forma en que se comportó esa nación, así será juzgada. Las naciones que han utilizado la bomba atómica tienen que temblar, así como también aquellas que son guerreras, porque pensamos que Dios no permite que ninguna nación se salga con la suya. La historia de todas las naciones es que de la misma manera en que trataron a las demás, así es como serán tratadas también. Y eso es algo que hemos podido apreciar en la historia del mundo. Queremos seguir avanzando ahora a la última división principal de este libro, y consiste de solo unos cuantos versículos, y se refiere a la nación de Israel. De la misma manera en que se habla de la destrucción de Edom, también se habla de la restauración de Israel. En el versículo 17 tenemos la condición de Israel.
En el versículo 18 tenemos el llamado de Israel. Y luego en los versículos 19 al 21 tenemos la consumación de todas las cosas. Es decir, que esta pequeña nación, y este pequeño libro que se refiere a esa pequeña nación, podemos ver cómo entra en el programa del Dios Todopoderoso, y todo aquello que se encuentra en ese programa del Dios Todopoderoso. Cada persona, no importa quién sea usted, es interesante ver que Dios piensa en usted, o usted no estaría aquí. Usted estaba en la mente de Dios. La gran pregunta es, ¿va usted a andar con Él? ¿Va usted a entrar a la eternidad con Él? ¿O entrará a la eternidad contra Él? Notemos cómo encuadra esto aquí. Aquí tenemos a la nación de Israel que se presenta ante nosotros y el papel que va a jugar en el futuro. Aunque Dios la ha juzgado, no va a ser destruida como nación. En el versículo 17 leemos, «Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones». Es decir que en el monte de Sión ofrecerá salvación para el mundo. Y allí es donde se ofrece para usted y para mí en el presente. El Señor Jesucristo vino y murió en el Gólgota por usted y por mí. Él regresará a la tierra y creemos que aunque sus pies tocarán el monte de los olivos, Él entrará a Jerusalén otra vez y creemos que Él reinará en la cima del monte Sión. Luego leemos, y será santo. No hay mucha santidad allí en el presente. Si usted visita el monte Sión, puede apreciar que allí no hay ninguna santidad. Tienen velas encendidas por todas partes, pero ellos se encuentran tan lejos de Dios como aquellos que no le conocen. No hay santidad allí, pero habrá santidad cuando el Señor Jesucristo reine. Luego leemos en la segunda parte del versículo 17, «Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones». Esa expresión nos gusta mucho. Eso no lo han logrado todavía. Se encuentran en esa tierra como nación, eso es cierto. Han regresado a esa tierra, pero no han regresado a Dios, y como resultado, no han recuperado sus posesiones. ¿Qué diferencia, amigo oyente, entre tener una posesión y poseer su posesión? Ahora en el versículo 18 leemos, «La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho». Aquí tenemos el llamado de Israel. Ahora habrá un último juicio, un juicio final contra Esaú. Pensamos que Esaú es un reino que no entrará en los reinos eternos de esta tierra, que serán los reinos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que impide que ellos puedan entrar allí? Bueno, el orgullo del corazón, una actitud de vida que declara su habilidad para vivir sin Dios. Amigo oyente, si su decisión es la de vivir sin Dios, bueno, eso es lo que usted va a hacer, vivir precisamente sin Él. Ahora en el versículo 19 leemos, «Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad». Galaad se encuentra en la ribera oriental del río Jordán. Es decir, que por primera vez ellos ocuparán toda la tierra que Dios les había concedido. Dios había prometido a Abraham una tierra que contenía unos 780,000 kilómetros cuadrados. Aún en su cenit, ellos solo ocuparon una 10ª parte de eso, es decir, unos 78,000 kilómetros cuadrados. Pero ellos ocuparán toda la tierra que Dios les había concedido. Amigo oyente, Él le había prometido a Abraham una tierra que tenía unos 780,000 kilómetros cuadrados. Notemos ahora lo que dice el versículo 20. «Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev». Sarepta se encuentra entre Tiro y Sidón, en Líbano. Media es la zona sur, es decir, la península de Sinaí. Ahora el versículo 21 dice, «Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová». Aquí en esta sección tenemos la consumación de todas las cosas. Dice, «Y subirán salvadores al monte». Es decir, que Dios está avanzando hoy, sin desviarse, sin vacilar, hacia el cumplimiento de su propósito, que es el de colocar a su rey sobre el monte de Sión. Y Él moverá las cosas de aquí para allá, volcará eso, derribará aquello, y hará eso cuando llegue aquel que tiene derecho de reinar. En el día de hoy, el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo. Él no es el Rey en el presente.
Él es el Salvador de los hombres y las mujeres que están andando en el presente con sus cabezas inclinadas como animales. Amigo oyente, solo los hombres pueden mirar hacia arriba, los animales miran hacia abajo. Hay solo uno que puede levantarles. La evolución no ha podido levantar a la humanidad ni un centímetro. Usted puede observar a nuestro mundo que ha sido educado en esta filosofía impía, este veneno mortal de un materialismo impío. El humanismo provocará sobre nosotros el juicio de Dios. Dios dice, aunque vosotros os elevareis, yo os derribaré. Pero el Señor Jesucristo dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Nosotros miramos a Él hoy para ser salvos. Y le invitamos a usted, amigo oyente, a que haga exactamente lo mismo, a que acuda a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y le reciba como su único y suficiente Salvador personal. Bien, amigo oyente, llegamos así al final de nuestro estudio de este pequeño libro de Abdías. Confiamos que haya sido de verdadera bendición para usted, como lo ha sido para nosotros. Dios mediante, en nuestro próximo programa, comenzaremos nuestro estudio en el libro del profeta Jonás. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea el primer capítulo de este libro para que se familiarice con su contenido. Que el Señor bendiga su vida, es nuestra ferviente oración.